Times entrevistaba a civiles que acudían voluntariamente a por un AK-47. Porque querían defender su nación. Les preguntaban, oiga, ¿y usted? O algunos hablan inglés perfecto, que se podrían haber ido del país. Dice, bueno, yo no soy proguerra, ni me gusta la guerra, ni me gustan las armas, pero no tengo más remedio. Porque no me interesa vivir si no vivo en mi país, con mi familia, respetando lo que somos. El gobierno ucraniano y los ciudadanos ucranianos nos están dando una auténtica lección de dignidad que desgraciadamente nosotros no podríamos dar. El otro día estaba hablando con unos amigos al respecto, gente que está metida en este mundillo, y hablamos de una hipótesis. ¿Qué pasaría si Putin decidiese invadir España? O supongamos que llegasen las tropas rusas. ¿Nosotros haríamos como los ucranianos? ¿Pediríamos un fusil para salir a defender a nuestras familias y nuestras calles? ¿O por el contrario lo que haríamos sería decir, bueno, esta es la nueva realidad que nos toca vivir y acabaríamos aceptando estar sometidos a una tiranía? Porque realmente el problema de fondo es ideológico. Y hay mucha gente que esto lo deja de lado, que cree que la cuestión ideológica no importa y que la cuestión de los valores no importan. Por supuesto que importan, y mucho. Y Occidente se encuentra en una crisis de valores. Y aquí vamos a la parte moral, ideológica. No son como nosotros. Los ucranianos están dispuestos a morir por defender su país. Algo que para nosotros es impensable. Ahora mismo, y las últimas encuestas que se han realizado en los últimos años al respecto, es un porcentaje anecdótico el que responde que sí que estaría dispuesto a morir por su país. Porque lo vemos como algo tan lejano, algo tan imposible que nosotros podamos sufrir esto, que cuando hemos visto que la guerra ya no se hace en desiertos lejanos, sino que está llamando a la puerta, y que Ucrania está ahí al lado, y que después de Ucrania puede llegar Rumanía, puede llegar Polonia, pueden llegar los países bálticos, ahí ya decimos la guerra está en Europa. Y esta realidad, que muchos llevamos denunciando durante, bueno, los que escuchan el podcast de forma habitual ya lo saben, los que leen mis artículos, esta decadencia moral y esta negación de la realidad de no querer ver que el mundo hay una gran diferencia entre el bien y el mal, porque hemos creído que no. Hemos pensado que las cosas son según, y que está bien una moral y que está bien la otra. Y la realidad es que no. No está bien envenenar y asesinar a la oposición. Eso no está bien. No está bien no respetar la libertad de expresión. No está bien perseguir al distinto. No está bien no querer aceptar la soberanía de un país que no quiere formar parte de Rusia. Tenemos este problema. Hablaremos qué es lo que puede suponer si Rusia decide cortar el suministro energético a Europa. Ahí sí que tendremos apagones de verdad, pero esto lo comentamos posteriormente en las preguntas de los patronos. Pero más allá de eso, y como les decía, las guerras nunca nadie ha ido a una guerra gritando por el gas. Nunca. Nunca nadie ha ido a una guerra gritando por el déficit o por el superávit. Jamás. Se va por conceptos, que puede ser la patria, puede ser la familia, la libertad, la soberanía, la independencia. Son conceptos que nosotros hemos olvidado, que no creemos en ellos. ¿Cómo vamos nosotros a luchar por la libertad ucraniana si no creemos ni siquiera en la nuestra? Y ahí es la crítica que yo hago, claro que sí, y se debe criticar. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando hemos impuesto un código que despoja, y ya sé que esto a mucha gente le molesta porque ha estado a favor de ese código, que despoja del estatus de ciudadano a aquel que no lleva las dosis de turno que le ha dictaminado un burócrata? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando le robamos el dinero a los camioneros que protestan en Canadá? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando en Italia los mayores de 50 años que no cuentan con las dosis que le ha parecido bien al señor Draghi no pueden trabajar y no pueden alimentar a sus familias? ¿Cómo vamos a hablar de libertad cuando nos parecía bien que personas sanas no podían ingresar en ciertos países? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de soberanía si lo que hacemos con Hungría y con Polonia es precisamente cuando ellos aplican su soberanía, que esto no quiere decir que uno esté de acuerdo con las políticas que aplican, les decimos que entonces no les damos los fondos? Porque no están cumpliendo la retórica oficialista LGTBI inclusiva. Y como no lo está haciendo, entonces no puede ser soberano. Porque puede ser soberano siempre y cuando siga las directrices que manda este grupo alogócrata que nos rodea. Y se debe criticar, y yo lo hago fervientemente, a esa banda mafiosa
que habita en Bruselas. De cierta manera, porque mira, no está de acuerdo con ciertos dogmas que aquí nos imponen. No, tenemos que criticar las dos cosas. La Occidente putrefacta y, por supuesto, Vladimir Putin. Y mientras en Occidente tenemos posibilidades de hacerlo, y mientras en Occidente tenemos posibilidades de cambiarlo, aunque sea muy difícil, porque esto es una cuestión de mentalidad, y que lleva muchos años cambiarla, por suerte cada vez hay más gente que despierta. Y esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cada vez hay más personas que el rollo este eco-friendly dice, oye, ¿yo por qué tengo que salvar el planeta si luego miro los datos de contaminación y mi país es los que menos contamina del mundo? Cuando estos datos empieza a conocerlos la gente, y principalmente lo conoce porque existe, aunque intenten liquidar la libertad de expresión, y yo he sufrido la censura en numerosas ocasiones, y encima recientemente, por ejemplo, el último artículo de hace un par de semanas que publiqué sobre Canadá me lo eliminó Instagram. Yo he sufrido la censura. Pero podemos ir buscando alternativas. Y sé que a mí no van a llamar a la puerta de la policía y me va a detener por criticar a Justin Trudeau. Lo sé, ni por criticar a Sánchez. Ahora critica usted a Putin en Rusia. Pero cuando digo critíquelo no es, no, pues yo escribí un día un tuit. No, tú no eres nadie, una persona que pueda tener cierta influencia. A ver qué le pasa. Lo digo porque hay muchos que en su Twitter o en incluso tertulias se pone estupendo con el asunto. No, hombre, Putin no está mal y los rusos, bueno, no están tan mal. Hombre, los rusos no son los culpables son sus gobernantes, ni Rusia per se, evidentemente, pero hablamos así para que nos entendamos. Sí, claro, pero deja de hacer el ridículo. Porque estás aquí con, no, la libertad, y en Twitter la libertad todo el día, y fíjate que sinvergüenza es Draghi, fíjate que sinvergüenza es Trudeau, y fíjate que sinvergüenza es Macron, que yo comparto que son unos auténticos sinvergüenzas y unos liberticidas, pero luego qué bueno es Putin. Así no va el asunto. Eso es hipocresía. La misma hipocresía que luego se critica cuando es otro. Seamos un poco coherentes. Y sobre todo defendamos los valores de esa Occidente que deben volver. El sacrificio y el esfuerzo. Y los ucranianos están dando una lección maravillosa en ese aspecto. Salía Biden y Macron, que ofrecían al presidente, a Zelensky, el presidente ucraniano, evacuarlo. Y su respuesta fue, no necesito una evacuación, lo que necesito es armamento antitanques. Y veíamos a los ucranianos, esto lo sacaba el New York Times, que están haciendo, la verdad es que las coberturas que están haciendo el New York Times y también la CNN, la Fox, la BBC no tanto, es decir, que en esta guerra, mira que en otros muchas veces siempre es casi de las mejores coberturas que hay, están haciendo coberturas muy interesantes. El New York Times entrevistaba a civiles que acudían voluntariamente a por un AK-47. Porque querían defender su nación. Les preguntaban, oiga, ¿y usted? O algunos hablan inglés perfecto, que se podrían haber ido del país. Dice, bueno, yo no soy proguerra, ni me gusta la guerra, ni me gustan las armas, pero no tengo más remedio. Porque no me interesa vivir si no vivo en mi país, con mi familia, respetando lo que somos. Prefiero morir. Hubo un vídeo también muy sonado en esta guerra, que eran unos militares ucranianos, que se les acerca un buque ruso, que les llama, les dice, oiga, ríndanse o los aniquilamos. Y la respuesta de los soldados ucranianos es, buque ruso, que te den. Vamos a traducir en que te den. Han muerto todos. Y algunos incluso, en los comentarios, a mí es un experimento social que me gusta mucho hacer, que es leer los comentarios de la gente ante este tipo de noticias, ¿no? A ver qué reaccionan, cuáles son los comentarios más valorados. Y muchos decían, eso no es honor. Eso es ser un suicida. No, eso es honor. Lo que pasa es que nosotros tampoco creemos en eso. No creemos en nada. Y como tenemos esa crisis tan fuerte de valores, ¿cómo vamos a defender a nuestros aliados? Si ni siquiera nos consideramos traidores. O recuerden lo que pasó en Afganistán. Nos dejamos tirados como perros. Yo ya no sé, si es que al final dice, bueno, ¿y los ciudadanos cuándo van a despertar de su letargo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a dar cuenta que este no es el camino? Pues ya al final uno no sabe hasta qué punto tenemos que llegar de degradación. Parece que hasta que no toquemos fondo y hasta que haya gente que incluso en sus casas no pueda encender la televisión, no pueda encender la luz, se quede sin luz y tenga como unas horas de uso, parece que incluso así, yo ya es que me llego a plantear que a lo mejor ni incluso así la sociedad despertaría de esa travesía en la que estamos de la irracionalidad. Pero bueno, esto es lo que supondría la expulsión del sistema SWIFT interbancario. Veremos a ver si realmente lo hace o no lo hace. Otra pregunta, en este caso me la hace Carlos, que me dice, hola Jana, me gustaría saber si tú eres partidario de intervenir militarmente en Ucrania.
No, yo no soy partidario de intervenir militarmente en Ucrania por una sencilla razón, y es que eso supondría pues, básicamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y vamos, tampoco tenemos que ser unos kamikazes. Pero hay otras formas de defender a Ucrania, que de hecho se está haciendo, y para mí me parece acertada. Y es dar armas, munición, y en definitiva, armar al ejército ucraniano para que resista la invasión por parte de Rusia. Porque la invasión de Vladimir Putin, que en algunos aspectos, yo por eso digo que creo que no ha medido bien en cuanto a eso se refiere, invadir toda Ucrania, cuando cuentas con una población que no son como nosotros. Claro, es que nosotros consideramos casi imposible, inconcebible, que alguien diga, no, yo es que pudiendo irme y salvarme, prefiero morir por mi país. Yo comprendo que eso a nosotros nos parece descabellado, impensable, pero eso sí que pasa en Ucrania y los ciudadanos ucranianos, muchos de ellos están dispuestos a hacerlo. Entonces, claro, a partir de ahí te vas a encontrar con que dices, bueno, pone ahí a un tirano, sí, pone un títere, perdón, también será un tirano, pero pone un títere. Ya, pero es que ese títere va a contar con un enorme rechazo por parte de la población.